Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de la información, donde nos dedicamos a mantenerles al día con lo último, lo más fresco y sí, lo más jugoso de la industria. Hoy, mis queridos amigos, nos adentramos en un tema que estoy plenamente convencida, va a generar un torbellino de conversaciones y especulaciones, porque este asunto involucra a dos de los nombres más resonantes, más queridos y con una química que trascendió la pantalla, Ander Zel y Kerem Bürsin. Si han acertado de lleno al deducir por el título, vamos a desmenuzar con lupa la reacción de la talentosa Ander Zel ante la flamante nueva serie de Kerem Bürsin. Sé que muchísimos de ustedes, al igual que yo, han estado esperando con una ansiedad casi palpable cualquier tipo de interacción, cualquier comentario, cualquier guiño entre estos dos pilares del entretenimiento turco. Especialmente después de la increíble aventura que vivieron juntos en Senkalkam, esa serie que se convirtió en un fenómeno global. La química que desbordaban en cada escena era, simplemente, innegable. Y fuera de los sets de grabación, su relación, sus momentos juntos, capturaron la atención y el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Por eso, créanme, cada pequeño detalle, cada me gusta digital, cada comentario público, cada aparición conjunta o por separado es analizado con la precisión de un detective. Y hoy, tenemos una primicia fresca, jugosa y que está haciendo mucho ruido. Pero antes de zambullirnos de lleno en esta fascinante historia que promete dar mucho de qué hablar, quiero hacerles un recordatorio que considero súper importante. Si por alguna razón aún no han formado parte de nuestra creciente comunidad, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es un proceso completamente gratuito y la mejor manera de asegurarse de que no se pierdan ni un solo vídeo de nuestro contenido. Con solo dar un clic en ese llamativo botón rojo de suscribirse, y, crucialmente, activar la campanita de notificaciones, recibirán alertas instantáneas cada vez que publiquemos algo nuevo. Y créanme, tenemos un arsenal de contenido de alta calidad preparado para ustedes, contenido que está diseñado para informar, entretener y, sobre todo, para mantenerlos conectados con el universo del espectáculo turco. Además, su valiosa suscripción es el motor que nos impulsa a seguir creando estos vídeos que tanto disfrutan. Así que por favor, les pido que lo hagan ahora mismo, antes de que se les olvide en medio de la emoción. Un sincero agradecimiento de antemano por su apoyo incondicional. Ahora sí, vamos al grano y a lo que nos trae aquí. La nueva serie de Kerem Bürsin, con el enigmático título de Magarsus, ha generado una ola de expectativa desde el mismísimo instante en que fue anunciada. Kerem, un artista que se caracteriza por su audacia y su búsqueda constante de proyectos que lo desafíen a explorar nuevas fronteras, se embarca en este ambicioso drama. Y como era de esperarse, todas las miradas están puestas no solo en su desempeño, sino también en quienes conformarán el elenco de esta nueva aventura y, por supuesto, en las reacciones de sus excolegas y amigos cercanos. Y es en este punto crucial donde entra en escena nuestra queridísima Ander Zel. Las redes sociales, ese hervidero de actividad y el escenario perfecto para la interacción pública, se han convertido, una vez más, en el observatorio privilegiado de esta dinámica. Los fans más agudos y observadores han detectado un detalle significativo: Ander Zel ha dado me gusta a varias publicaciones que están directamente relacionadas con Magarsus. Estas publicaciones van desde aquellas que promocionan la serie de manera oficial hasta otras que presentan a Kerem Bürsin luciendo su nuevo y cautivador rol. Este gesto, que para algunos podría parecer una acción trivial y sin mayor trascendencia, para los seguidores devotos de ambos, tiene una carga simbólica profunda. Representa una muestra de apoyo público, un reconocimiento explícito a su trabajo y a su nuevo proyecto, y una confirmación rotunda de que la amistad y el respeto mutuo que comparten prevalecen, incluso a pesar de que sus caminos profesionales hayan tomado rumbos distintos. No debemos olvidar jamás que Senkalkam no fue meramente un éxito rotundo a nivel nacional en Turquía, sino que también se consolidó como un fenómeno internacional, traspasando fronteras y cautivando audiencias en incontables países. Además, este proyecto marcó un antes y un después innegable en la carrera de ambos actores. La química eléctrica, la conexión palpable entre sus personajes, Serkan y Eda, se convirtió en un verdadero fenómeno de masas, y la conexión que crearon en pantalla fue tan genuina, tan creíble, que muchos de sus fans llegaron a pensar, con todo el cariño del mundo, que esa magia nunca se apagaría. Y sí, aunque su relación sentimental llegó a su fin, el cariño, la admiración mutua y el respeto por la persona y el profesión parecen haber perdurado intactos. En un universo del entretenimiento donde las relaciones a menudo terminan en desencuentros, asperezas o incluso enemistades públicas, el comportamiento de Ander Zel es, sin duda alguna, digno de ser aplaudido y emulado.
Los me gusta que Ande ha otorgado a las publicaciones de Magarsus trascienden el simple acto de hacer clic en un botón. Son un mensaje potente cargado de significado. En primer lugar, evidencian de manera clara y contundente que Ande está al tanto de las actividades profesionales de Kerem, que sigue su trayectoria y que, en definitiva, le desea todo el éxito del mundo en sus nuevos emprendimientos. En un entorno tan competitivo y a menudo implacable como el del mundo del espectáculo, este tipo de apoyo público puede ser increíblemente valioso para cualquier artista. Es un gesto de camaradería genuina que va mucho más allá del brillo de los focos, de las cámaras y de las expectativas de los fans. Además, para aquellos seguidores incansables que aún albergan la esperanza de una reconciliación romántica, o al menos mantienen viva la ilusión de verlos compartir escena nuevamente en algún proyecto futuro, estos sutiles me gusta funcionan como pequeños rayos de luz en medio de la especulación. Alimentan la conversación, avivan las llamas de la curiosidad y, lo más importante, refuerzan la idea de que, independientemente de su historia personal pasada, la conexión entre Ande y Kerem es auténtica y se fundamenta en un profundo respeto mutuo por el talento, la dedicación y la trayectoria profesional del otro. Es una señal de madurez y de admiración artística que resuena con fuerza. Es fundamental analizar este gesto dentro de su contexto específico. Magarsus se perfila como un proyecto ambicioso y con una propuesta narrativa distinta. Se ha hablado de él como un drama oscuro y psicológico, un género que se aparta significativamente de la comedia romántica que cautivó a todos en su anterior colaboración. Para Kerem, esta nueva serie representa un desafío actoral considerable, una oportunidad de demostrar su versatilidad y explorar facetas de su talento que quizás no habíamos visto antes. Y el hecho de que Ande, quien es actualmente una de las actrices más influyentes y seguidas en la industria, le brinde su aprobación pública de esta manera tan directa y visible a través de estos me gusta en las redes sociales, constituye un respaldo significativo y un voto de confianza tácito. Pero, ¿qué más podemos inferir de esta sutil pero reveladora acción de Ande? Pues bien, su reacción es un fiel reflejo de la madurez profesional y personal que ambos actores han sabido cultivar a lo largo de sus carreras. Han demostrado una habilidad excepcional para separar con inteligencia y respeto lo personal de lo profesional, manteniendo una relación cordial y de apoyo mutuo. Esto, en la compleja y a menudo turbulenta industria del entretenimiento, no es tarea fácil. Vemos con demasiada frecuencia ejemplos de exparejas que se evitan en eventos públicos, que se lanzan pullas en entrevistas o que directamente se critican mutuamente. Sin embargo, Ande y Kerem parecen haber encontrado un equilibrio admirable, donde el respeto por el trabajo y la carrera del otro sigue siendo una prioridad inquebrantable. Ahora, seguramente muchos se estarán preguntando, ¿y qué ha dicho Kerem al respecto? ¿Ha habido alguna respuesta de su parte? Bueno, hasta el momento en que estoy grabando este vídeo, no existe una declaración pública directa de Kerem Bürsin referente a los me gusta de Ande en las publicaciones de Magarsus. Sin embargo, es importante recordar que en entrevistas pasadas, Kerem siempre ha sido extraordinariamente respetuoso y elogioso al hablar de Ande. Ha destacado en múltiples ocasiones su talento innato, su profesionalismo y la excelente relación de trabajo y amistad que siempre mantuvieron. Es muy probable, casi seguro, que él esté al tanto de estos gestos de apoyo por parte de Ande y que los aprecie enormemente, quizás incluso más de lo que podemos imaginar. Además, no debemos olvidar que Ande Erçel también ha estado inmersa en sus propios proyectos de gran calibre. Recientemente ha concluido la filmación de la exitosa serie Inci donde su actuación ha sido objeto de elogios generalizados por parte de la crítica y el público. Esto demuestra que mientras ella extiende un gesto de apoyo a Kerem, también está completamente dedicada a su propia carrera, consolidando su posición como una artista de primer nivel y una profesional sumamente dedicada y exitosa por derecho propio. Ambos están viviendo momentos importantes en sus respectivas trayectorias, y es admirable cómo logran mantener un vínculo de respeto y apoyo. Este tipo de noticias como los me gusta estratégicos de Ande son precisamente lo que hace tan fascinante y apasionante seguir de cerca la vida y las carreras de estas celebridades. Nos permiten vislumbrar un lado más humano, más cercano, más allá de los guiones perfectamente elaborados y los escenarios deslumbrantes. Nos muestran que a pesar de la inmensa fama, las presiones constantes y las demandas de la industria, las conexiones humanas genuinas, el apoyo mutuo y la empatía siguen siendo pilares fundamentales en sus vidas. Y para todos los fans que han estado siguiendo con devoción la evolución de la amistad y la conexión especial entre Ande y Kerem a lo largo del tiempo, este gesto actúa como una poderosa confirmación de que esa chispa, esa energía única que los unía,
Sigue presente. Quizás no en la forma en que solía ser en el plano romántico, pero definitivamente como una relación sólida de respeto, admiración mutua y afecto duradero. Y eso, queridos amigos, es un motivo más que suficiente para celebrar y para sentirnos optimistas sobre el futuro de sus carreras y sus interacciones. La serie Magarsus está a la vuelta de la esquina, su estreno se acerca, y la expectación se dispara. El elenco que la conforma, la intrigante trama que promete explorar, y ahora, estas sutiles pero increíblemente significativas interacciones entre Ande y Kerem, todo ello contribuye a crear un aura de misterio, emoción y anticipación palpable. Estaremos por supuesto muy atentos a cualquier otra novedad que surja, especialmente en lo que concierne a este dúo dinámico que tanto nos cautiva. En resumen, hemos desglosado de manera exhaustiva la reacción de Ande Erçel ante la inminente llegada de la nueva serie de Kerem Bürsin, Magarsus. Hemos analizado cómo sus me gusta en las plataformas digitales de redes sociales representan una clara muestra de apoyo público, un gesto de respeto hacia el trabajo y el esfuerzo de Kerem, y una confirmación tangible de que la amistad y la buena relación entre ellos continúan fortaleciéndose. Este gesto, aunque aparentemente simple, posee un peso considerable tanto para los seguidores como para la propia industria del entretenimiento, demostrando una notable madurez profesional y un cariño que parece haber trascendido las barreras del tiempo y las relaciones pasadas. Hemos profundizado en la importancia de este tipo de interacciones en el competitivo mundo del espectáculo y cómo, a pesar de la fama y el estrellato, las conexiones humanas auténticas y el apoyo mutuo siguen siendo elementos cruciales y valorados. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir estas interesantes novedades con todos ustedes. Espero sinceramente que hayan encontrado este vídeo no solo informativo y entretenido, sino que, sobre todo, les haya generado una gran dosis de curiosidad y quizás una nueva perspectiva sobre la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Me encantaría enormemente conocer su opinión personal sobre la reacción de Ande. ¿Consideran que es un gesto verdaderamente importante? ¿Mantienen viva la esperanza de verlos trabajar juntos de nuevo en futuros proyectos? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus valiosos puntos de vista y responder a cada uno de ustedes. Su opinión es, sin lugar a dudas, el activo más valioso de nuestro canal. Y antes de despedirnos, quiero recordarles una vez más ese último, pero absolutamente no menos importante, llamado a la acción. Si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden regalarle un gran me gusta. Eso nos motiva enormemente. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y seguidores que también sean grandes fans de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra comunidad en crecimiento. Asegúrense de activar esa campanita para que estén al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Su apoyo continuo es la fuerza que nos impulsa a seguir creando contenido de la más alta calidad para ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Hasta pronto y que tengan un día maravilloso.